Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el senador Raúl Gramajo, que además es convencional constituyente y está en pleno debate de temas muy puntuales. Es integrante de la Comisión del Poder Judicial que se está discutiendo ahora específicamente qué va a pasar con, por ejemplo, el Ministerio Público de la Acusación, el Consejo de la Magistratura, temas clave de esta reforma. Además, es el vicepresidente de la Comisión de Derechos y Garantía. Senador, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, quiero agradecerles también la invitación que me cursaron a este programa que, por supuesto, tiene un muy buen rating de audiencia. En Tostado se ve, en Tostado lo ve todo el mundo, Tostado. Claro, sí, pero bueno, toda la provincia. Creo pero que en distintos lugares de la provincia. provincia. Así que me parece muy bien, importante cuando los canales llegan al interior, porque muchas veces se recibe de los canales nacionales todo enlatado. Y acá se está viendo permanentemente distintas situaciones de esta provincia tan enorme, con distintas zonas claras, centro, norte y sur. Bueno, a ver, yo antes digo, porque esta oportunidad que tenemos hoy de estar viviendo, yo, como Darío, tuvimos la suerte, primero Darío y yo, de vivir la reforma del 94. La vivimos a pleno, la tuvimos desde adentro. Y cuando vemos esta reforma aquí en Santa Fe, que comenzó, digamos, muy de rompirraje, porque se decidió a último momento que había la necesidad de la reforma, todo lo que se vivió esta etapa ahora de escuchar tantas organizaciones, candidatos, políticos, empresarios, toda esta charla previa, ¿era necesaria para poder enriquecer lo que se había planteado en esa ley de necesidad? Sí, mirá. Si hay algo que es importante, es que la Constitución, que es la ley de las leyes, la norma máxima, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, tenga legitimidad, legitimidad política. ¿Qué es la legitimidad política? La legitimidad política es la necesidad imperiosa de la participación, no solamente del espectro político, de los partidos que componen el quehacer comunitario de nuestra provincia, sino también de las instituciones intermedias y de los ciudadanos. Esta legitimidad se dio en dos ocasiones. En primer lugar, desde el punto de vista político, cuando se vota la ley, los partidos mayoritarios la votaron. Algunos con disidencia parcial, pero la votaron. Y por el otro lado, había que darle la legitimidad institucional. Por eso me parece muy correcto que se haya plasmado permanentemente audiencias públicas donde pudieron las instituciones, los ciudadanos, los gremios llegar con las propuestas necesarias que consideraban pertinente para incorporar en la Constitución. Siempre la opinión ajena nutre al dirigente político, al convencional, para poder mejorar los ideales que puedan ser plasmados en la Carta Magna. Ahora, senador, ustedes están discutiendo por estas horas varios temas que a la política le importan mucho, al microclima también. Yo no sé hasta dónde la gente le puede despertar el interés, pero hay cosas que hacen al futuro de la provincia. Ejemplo, ustedes discuten en la Comisión del Poder Judicial el lugar que va a ocupar de aquí en adelante el Ministerio Público de la Acusación, los fiscales, para que la gente entienda. ¿Cuáles son los perfiles? Cuando uno mira cómo están trabajando otras provincias y teniendo una perspectiva imaginando que esta convención no puede realizarse en 10, 20, uno imagina que la Constitución va a durar por lo menos otra vez 60 años. Cuando uno piensa en redactar una Constitución tiene que pensar a futuro. O sea, no es una Constitución solo para este momento, sino también para las generaciones futuras, como lo dice el preámbulo de la Nación y como lo dice también el nuestro, es decir, nosotros, no solo para nosotros, sino también para la posteridad. Esto significa que la redacción tiene que ser amplia, porque el derecho no existe si no cubre una necesidad en un lugar y tiempo determinado. No es lo mismo la situación social, política y económica que se vio en el 62 a la que se vive ahora con una revolución tecnológica que se produjo no solamente aquí, sino en el mundo. Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Que el derecho se debe adecuar a las distintas realidades que se van incorporando a una sociedad. Por eso... Perdón, ¿las constituciones son derechos o son obligaciones también? No, la Constitución tiene declaraciones, derechos y garantías. Si ustedes estuvieron en el 94, Sí. ustedes saben que ahí no se ingresaron los contenidos pétreos, que es la primera parte de la Constitución Nacional. Los contenidos pétreos no se tocaron, que son las declaraciones, derechos y garantías. Sí, los poderes del Estado, que está a partir creo que del artículo 34, si no me equivoco, que son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y después los derechos que las provincias han cedido a la nación y los que expresamente se han reservado. Pero esto, ¿por qué es importante? Es importante porque las declaraciones de derechos y garantías han evolucionado mucho. Ustedes han visto la cantidad de tratados internacionales que se han dado, que están incorporados por el 75, inciso 22 de la Nacional. Exactamente. Entonces eso tenés que adecuarlo, porque la Nacional lo dice, que se debe respetar los tratados internacionales que tengan reconocimiento por el Estado. Y esto está incorporado en esta nueva hora. Ajá. Ayer estuvimos hablando de ese tema, en las declaraciones de derechos y garantía. Y como esto, muchas cuestiones más, el habeas data, que es muy importante, también el derecho a la información pública, Sí. que es un derecho primordial y constitucional, con la reserva absoluta de las fuentes que tiene el periodista. Es decir, hay muchísimas declaraciones y derechos y garantías que van a permitir una constitución moderna, una constitución que pueda adecuarse a una realidad que estamos viviendo hoy, no solamente en Santa Fe, en el país y en el mundo. Hoy tenemos un mundo globalizado. Hablábamos hace unos años atrás de una soberanía total y absoluta, bloqueada las fronteras, y hoy tenemos un mundo donde las fronteras prácticamente no existen. Exacto, son bloques como Europa, como... Ahora, señor, yo escuché parte del debate en la Comisión del Poder Judicial. En algún momento se planteó el tema de la seguridad. Yo escuché incluso discursos de decir, el Poder Judicial no tiene nada que ver porque nosotros agarramos las causas una vez que ya el hecho se produjo, no nos metemos en ese tema. Y otros decían, no, la justicia también es parte del problema de la seguridad y tiene que actuar de conformidad, porque hablaban de la puerta giratoria del Poder Judicial, o de los casos, de los episodios. ¿Cuál es su visión con respecto a esto de la seguridad y cómo plantearlo desde esta perspectiva y en la reforma? Mirá, hay algunas posiciones disímiles, indudablemente. Lo que pasa es que en el debate se va a ir aunando esfuerzos, cediendo posiciones para llegar a un dictamen unívoco que permita que los redactores tengan prácticamente la gran mayoría de acuerdos para poder llevar adelante que se plasme la mayor cantidad de acuerdos. Claro, porque eso también le va a dar legitimidad. Claro. Lo mismo que hablábamos con la ley que declara la necesidad, estamos hablando hoy de la necesidad de los acuerdos políticos que permitan que la Constitución, al momento de su jura, tenga un importante número de convencionales que se adhieran a la redacción que va a tener finalmente nuestra Constitución. En cuanto a lo que vos me preguntabas de seguridad, creo que acá hay que definir, hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Ejecutivo, para la sociedad, es prácticamente uno de los responsables más significativos del tema de seguridad. Ustedes fíjense que cuando este gobernador y todos los candidatos que estuvieron, uno de los temas más álgidos que llevaron en la campaña, en su plataforma, el tema de seguridad. Ustedes que han sido periodistas, que han estado permanentemente en los hechos, recuerdan lo que pasó en Rosario, cuando el índice de seguridad desbordó a la sociedad, hubo realmente una manifestación popular de rechazo a la política de seguridad que tenía el gobierno de ese momento. La pasó mal el gobernador de ese entonces. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No se le puede quitar la facultad al gobernador de la provincia
de poder proponer, no designar, proponer el fiscal general que vaya a ocupar el cargo para que el gobernador, junto con el Poder Legislativo y junto con el fiscal general, puedan llevar adelante el diseño de la política criminal a seguir. Que después el fiscal es el que la aplica y que el juez la juzga. Ahora, yo escuché, algunos de los convencionales no estaban de acuerdo con eso. Decían, no, el poder político tiene que quedar afuera. Esto tiene que decidirlo, en algunos casos, o la suerte es del Consejo de la Magistratura, y debe ser nominado o por jueces, pero sin ninguna intromisión del poder político. No, yo le pediría a esos convencionales que lean el artículo 22 de la Constitución Nacional, que dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes y autoridades creadas a tal fin. A ver, pero... Sí, a ver, yo lo escuché, por ejemplo... No quiere decir con esto que vamos a tener la justicia, pero la división de poderes que ideó Montesquieu, después de la autarquía prácticamente que existía, el monarca era Dios en la tierra, como siempre digo. Luis XV decía, l'état c'est moi. El Estado soy yo. Acá no, acá hay una división de poderes donde cada poder, pero no es una división tajante. Los poderes tienen que estar interrelacionados. Bueno, pero usted me está hablando de 3 poderes. Y yo lo que estoy escuchando ahora en los pasillos, que vamos a crear un 4º poder, que es el MPA. Bueno, hay posiciones en ese sentido. Yo en lo personal, quiero decir que en lo personal, yo considero que el poder... o sea, el MPA, como la defensa pública, tienen que tener la posibilidad de manejar, o sea, la autonomía financiera, funcional y la superintendencia. Pero dentro del ámbito de la justicia. Dentro del ámbito de la justicia. No por afuera. Bueno, pero ese es mi pensamiento. No es coincidente con otros. Pero ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tratar de ver y respetar el tema mayoritario. Bueno, y el tema de la remoción, o en todo caso... Sanción. De la sanción, porque por un lado está el nombramiento y cómo se llega, el tema de los pliegos. En este hay, yo creo, una unanimidad de... El juris. Sí, pero ¿qué pasa con la sanción del Ministerio Público? Porque nosotros ya hemos tenido antecedentes, no con el tema de los jueces, que están más claros, funciona. Yo cuando hablo de esa conformación, lo hablo por mi experiencia. Yo creo que, como todos los poderes, en el MPA hay fiscales brillantes, y algunos otros que no fueron tan brillantes en su actuar. Entonces todos los poderes tienen que ser controlados, es un principio republicano. Sí, pero hoy está la figura del auditor, que a raíz de los informes de los auditores, ustedes, desde la comisión de acuerdo, han logrado sancionar, suspender o echar a los malos, porque hemos tenido en los últimos tiempos hemos visto el accionar de algunos fiscales que dejan mucho que desear, porque son parte de la justicia, y en vez de administrar justicia o buscar la justicia, la verdad, son los que crean o arman causas, y son muchos casos que yo lo he planteado en este programa o en la mesa de café. Es decir, hay fiscales que están casi corridos de lo que es la justicia. Entonces, ¿cómo vamos a darle un poder general y que nadie los controle? Esto a mí me preocupa. Bueno, a ver, vamos por parte. Yo lo que te digo es que mi experiencia, y lo digo permanentemente cuando nos tildan de que nosotros podemos tener una especie de coacción, llamémosle, hacia el poder o al trabajo de los fiscales, cosa que no es así. La Comisión Bicameral nunca fue a buscar al MPA un expediente. Nunca. No existe. Lo que nosotros sí recibimos expediente, que nos envía el auditor, claro, que lo vuelvo a repetir, es una persona brillante, ha trabajado muy bien, el doctor May, nos envían los expedientes que consideran que hay faltas graves, porque las faltas leves van
a un tribunal que tienen ya formado. Interno. Entonces, que también tiene partes externas. Pero esos expedientes que nos envían con faltas graves, a su vez nosotros lo analizamos. Le ponemos un acusador, que es el que estudia el caso, y después se le da todas las garantías de una defensa, permitiéndole el ofrecimiento de pruebas, permitiéndole la producción de la misma, se lo cita para que él haga los descargos correspondientes. Es decir, tienen todas las garantías. No es que acá la comisión bicameral es una casa de brujas. Y encima, el dictamen nuestro va a una comisión conjunta de cámaras. Sí, hay que conseguir la mayoría. Y hay que conseguir una mayoría. Exacto, de 69. No. Por cada cámara. Claro, es independiente por cada cámara. Exactamente. Entonces, es un filtro en el sentido de que cuando se llega a una sanción, ha pasado primero por un procedimiento que es legal, que se le dan todas las garantías. Después, nuestro dictamen no es vinculante. Nosotros simplemente proponemos una determinada, inclusive puede haber dictamen de mayoría y de minoría. Claro. Y eso va a la reunión conjunta de cámaras. Y las cámaras tienen que resolver en forma individual cada una, tener los votos mayoritarios de cada una de las cámaras. Es decir, es un procedimiento muy correcto. Está bien, consideran que no, que tiene que haber un tribunal más técnico. Creo que la mayoría de los que estamos ahí somos abogados, pero bueno. ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea ahora un jury que vaya a estar compuesto por 2 senadores, 2 diputados, un representante de los magistrados, un representante de los abogados y un representante de la parte de la facultad, de la universidad. Es decir, eso es lo que se está hablando, que para que se arme. Hay una opinión hacia ese pero esa conformación. El colegio de la magistratura, que no la quieren llamar colegio de la magistratura, que no sé cómo se va a armar ese cuerpo, digamos, que va a estar para la designación y para remover algunos para proponer. Para proponer, sí. Pero y también para... Porque iría un órgano acusador, el órgano acusador haría la acusación correspondiente y ahí es donde este tribunal jury, no es tribunal, esta conformación del jury podría actuar. Es decir, todo un procedimiento. ¿Y no hay nada más representativo que las cámaras? Porque las cámaras representan toda la sociedad, todas las ciudades, todos los pensamientos. ¿No es mejor la pluralidad? Es lo que planteo. Lo que pasa es que hay una onda que viene desde la nación, donde pareciera que la política es pecaminosa, que los políticos somos una casta de delincuentes. Es decir, eso ha sido una catarata que ha llevado adelante el presidente de la Nación y que a mí lo que me parece que lejos de ayudar hace daño. ¿Por qué? Porque en el caso de los senadores nosotros estamos cada 4 años pasando por el filtro del voto popular. Y en el caso de los diputados pasan por el filtro del voto popular en una lista sábana, pero en una lista donde el pueblo puede elegir una o puede elegir otra. Entonces, estas cosas así que enturbian la política no sirven. ¿Por qué? Porque es lo que decías vos, Carlos. ¿Qué más representatividad? Yo siempre digo lo mismo y creo que ha quedado bautizado. La Cámara de Senadores es el organismo más federal que tiene la provincia de Santa Fe. Porque tener representantes del norte, del centro, del sur, de los 19 departamentos. Vos ahí tenés la voz de cada uno de los pueblos que componen los departamentos de la provincia a través del voto popular. Uh-huh. Y hoy, por la circunstancia de que las ciudades grandes que tienen mayor cantidad de votantes, se llevan la mayor cantidad de diputados. Vos fíjate, vos agarrás la Cámara de Diputados que tiene 50 y Rosario se lleva más de la mitad, Rosario del Sur. Porque tiene el hecho de que como ahí hay más electores, más votantes, entonces buscan más gente de ahí que represente. Por eso es fundamental el tema de la bicameralidad. La bicameralidad tiene ya aproximadamente 170 años, no menos, un poco menos,
de 1770 y pico se incorpora la bicameralidad en la Constitución de Santa Fe y a partir de ahí siempre se ha mantenido esto. ¿Qué sería de los departamentos pequeños? Claro, si no tenés representante. Si no tenés representante. Te dicen, sí, tenés uno en la Cámara de Diputados, pero en una Cámara de Diputados que está compuesta por un sistema DON con Rosario y Santa Fe. Las listas son todas. Gobernarían la provincia. Mira, las últimas elecciones para convencionales, de los primeros 7, 8 lugares eran todos rosarinos del sur. Y de Santa Fe y para el norte no había casi nadie. Por eso tenemos tanta cantidad de representantes del sur, porque todo el mundo busca candidatos donde hay mayor cantidad de electores, digamos, que se pueda votar gente, digamos, que sume a una candidatura, y por eso te digo, la mayoría de la lista, los primeros lugares eran todos Rosario. Y decir, ¿cómo? Está bien, Rosario, por supuesto, es la ciudad más grande, es una ciudad importantísima. Pero tiene que ser equitativo. Pero hay que ser solidario, es decir, el sistema federal, lo dice también la Constitución Nacional, y nosotros tenemos el ejemplo de lo que fue el brigadier general López, es un sistema esencial para la representatividad territorial de cada uno de los departamentos de nuestra provincia. No es lo mismo los departamentos del sur, los departamentos del centro, los departamentos del norte. Son realidades diferentes. Y si cada departamento no tuviera una voz que se alce en nombre de su región o de su departamento, indudablemente, ¿qué destino sería de Garay, 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, San Javier, los departamentos pequeños, el propio departamento Belgrano, que es del sur, que es un departamento pequeño? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que asegurar, el sistema bicameral, porque es la verdadera representatividad genuina del quehacer social, político y económico de cada región. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande.